Continuamos con el tema de ecuaciones de primer grado, parte 2. Bien, en primer lugar recordemos que una ecuación se asemeja a una balanza en equilibrio, porque una ecuación, ante todo, es una igualdad. Una igualdad donde lo que hay en el primer miembro y lo que hay en el segundo miembro es lo mismo y por lo tanto lo asemejamos a una balanza equilibrada, puesto que pesa de ambos lados lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos una balanza en donde en el primer platillo hay 3 contenedores, de los cuales no sabemos cuánto pesan, pero del otro lado tenemos cada cubito de 1 gramo. Aquí entonces empezamos por recordar que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones donde existen valores desconocidos y a esos valores desconocidos los llamamos incógnitas. En este caso, por ejemplo, estaría representada el triple de un número, porque 3 veces ese valor que no conocemos, que son los contenedores que tenemos ahí, que no sabemos cuánto les cabe, es igual a 18 gramos porque cada cubito es de 1 gramo. Lo que se trata es de averiguar cuánto vale la X, es decir, lo que le cabe a un contenedor en este caso. Lo podríamos decir de la siguiente manera. El triple de un número es igual a 18 gramos. ¿Cuánto vale el número? Algebraicamente, 3x es igual a 18. Resolver la ecuación es encontrar el valor de la incógnita que hace que se cumpla la igualdad. Así tenemos, el triple de un número es igual a 18. ¿Cuánto vale el número? Bueno, empezamos pensando que el triple de un número es igual a 18. Bueno, pues entonces es como partir los gramos que tenemos en la segunda balanza en 3 partes iguales para saber lo que corresponde cada parte. El primer contenedor le correspondería esta parte, al segundo contenedor le correspondería esta parte y al tercer contenedor le correspondería esta parte, que son partes iguales. En conclusión, entonces, vemos que un contenedor le caben 6 gramos. Por lo tanto, entonces acabamos de averiguar lo que vale la incógnita, es decir, acabamos de resolver la ecuación. X vale 6. Lo hicimos casi mentalmente o visualmente, porque con la balanza nos ayudamos. El triple de 6 es 18, por lo tanto, es correcto. La incógnita vale 6. 3x igual a 18, si yo lo sustituyo, es una manera de comprobar las ecuaciones, cambiar en lugar de la incógnita el valor que encontramos. En este caso, si nosotros decimos que es 6, así que sería el triple de 6 o 3 por 6 da 18. Y como la igualdad se cumple, nuestro valor es el correcto. Así que estamos llegando a la conclusión. Como se encontró el valor de la incógnita, se resolvió la ecuación. Eso es lo importante y cómo se responden las ecuaciones. Uno resuelve la ecuación en el momento en que encuentras lo que vale el número desconocido. Bien, ahora veremos un método muy utilizado para resolver ecuaciones de primer grado lineales, llamado el método del despeje. Para ello, entenderemos primero lo que se conoce como operaciones inversas. Y para entenderlas, ejemplificaremos con pirámides numéricas que hemos hecho anteriormente en algunos ejercicios. Aquí, por ejemplo, tenemos una pequeña pirámide de suma. La regla dice que la pirámide se llena porque las 2 piedras de abajo, la de arriba se obtiene sumándolas. Al revés, también podríamos decir que teniendo una piedra de arriba podemos encontrar una de abajo. Y las preguntas son esas. ¿Cómo se obtiene el valor de una piedra que está arriba y cómo se obtiene el valor de una piedra que está abajo? Bueno, vayamos resolviendo y tratemos de analizar para contestar las preguntas. En primer lugar, aquí yo resuelvo que la piedra que tengo aquí debe de valer 5. ¿Por qué? Porque yo sumé las 2 piedras de abajo, 1 más 4, y me dio la de arriba, que es 5. También pude obtener la piedra que se encuentra hasta abajo, que digo que es 6. ¿Cómo la obtuve? Bueno,
A 10 le quité 4 y dio 6. Y así ya, al sumar 4 y 6 me dio la de arriba, que es 10. Y por último, la piedra de hasta arriba es 15 porque sale de multiplicar 5 más 10 es igual a 15. La primera pregunta es, ¿cómo se obtiene el valor de una piedra que está arriba? Bueno, de abajo hacia arriba sumo. Pero si yo tengo una piedra de arriba y quiero una de abajo, entonces la operación que hago no es sumar, es restar. Es decir, de abajo hacia arriba hago una suma, pero de arriba hacia abajo hago una resta. Del mismo modo, ahora tengo una pirámide de multiplicación con las mismas preguntas. ¿Cómo se obtiene el valor de una piedra que está arriba y cómo se obtiene el valor de una piedra que está abajo? Tengo entonces, por ejemplo, que la piedra que va hasta abajo es 1, porque si se obtiene al multiplicar, bueno, si yo multiplico o divido en este caso 2 entre 2, pues es 1, y ya puedo ver que 2 por 1 es 2. Ahora obtengo el valor de la piedra que está en medio, que se obtiene al multiplicar 3 por 2, que da 6. Ahora, por obtener el valor de la piedra que me hace falta, bueno, tendría que ver que es 18. ¿Cómo lo obtuve? Bueno, lo obtuve porque 3 por 6 da 18. Del mismo modo, entonces las preguntas son, ¿cómo puedes obtener el valor de una piedra que está arriba? Bueno, lo obtienes multiplicando las dos piedras de abajo. Es decir, de abajo hacia arriba lo haces multiplicando. ¿Sí? Del mismo modo, si tú tienes una piedra arriba y otra abajo y quieres la otra de abajo, lo que debes de hacer es dividir. Es decir, si tienes una piedra arriba y buscas una que está abajo, pues con las dos que tienes a los lados haces una división. Esto que tengo aquí, que acabamos de resolver, se conoce como las operaciones inversas. La palabra inversa viene de lo contrario o lo opuesto a algo. De arriba a abajo, de izquierda a derecha, de adelante a atrás. Por lo tanto, la operación inversa de una suma es una resta. Del mismo modo, la operación inversa de una resta es una suma. Igualmente tenemos que la operación inversa de una multiplicación es una división. Y de la división, su operación inversa es la multiplicación. El despeje. ¿Qué entendemos por despejar? Bueno, un ejemplo concreto es cuando se despeja el balón al jugar fútbol. Al despejar el balón, lo que trata de hacer el jugador es lanzar el balón lo más lejos posible de su portería para que pueda llegar a la portería contraria. Despejar básicamente significa quitar. En el caso de las ecuaciones, el despeje es muy importante. Despejar en una ecuación es quitar todos los términos que estén con la incógnita en el mismo miembro, es decir, quitar lo que le estorbe hasta que ésta quede sola, utilizando para ello las operaciones inversas. Lo que nos interesa al despejar una ecuación es que la incógnita se quede sola, quitando todos los números que estén con ella. Por ejemplo, aquí volvemos a nuestro ejercicio del principio. 3x es igual a 18. El triple de un número es igual a 18. ¿Cuál es el número? Bueno, ya lo conocemos, pero vamos a usarlo de ejemplo. ¿Sí? Tenemos entonces que 3x es el primer miembro de mi ecuación y 18 es mi segundo miembro. La primera pregunta que yo me debo de hacer siempre al resolver la ecuación es, ¿quién es la incógnita? ¿Sí? En este caso, la incógnita es x. Mi segunda pregunta es, ¿en qué miembro está la incógnita? Y en este caso, la x está en el primer miembro. La siguiente pregunta sería, ¿qué números o términos están en el mismo miembro con la incógnita? Es decir, ¿quiénes le estorban? En este caso, el número que le estorba porque está con ella es el 3. Está también en el primer miembro. El 18 no, porque está en el segundo miembro, no está con la incógnita. Entonces, el número que debemos de quitar, ese es el número 3. Y luego, ¿qué operación u operaciones hacen esos números? El número que está estorbando es el número 3. Recuerda que un número junto a una letra indican una multiplicación. Por lo tanto, el 3 está multiplicando a la x.
La operación que está haciendo el número 3 es una multiplicación. Así que, repitiendo, la incógnita es X. La incógnita está en el primer miembro de la ecuación. El número que está con la incógnita es el número 3. Y por último, el 3 está haciendo una multiplicación con la incógnita. Despejar la ecuación es quitar todos los términos que están en el mismo miembro con la incógnita, hasta que se quede sola. Aquí en este caso, la incógnita es X y está en el primer miembro. El número 3 es el que está, digamos, estorbando a la incógnita porque está en el mismo miembro. Por lo tanto, ya identificamos que el 3 es el que está, digamos, estorbando a esta incógnita y la tenemos que despejar, es decir, quitar. Del primer miembro la tenemos que pasar al segundo miembro con su operación inversa. Recuerden que decíamos que las operaciones inversas son las operaciones contrarias. Hay que identificar qué está haciendo. El 3 está multiplicando, por lo tanto su operación inversa tendría que ser pasarla al segundo miembro con su operación contraria, que es dividir. El 3 entonces pasa de multiplicar al segundo miembro a dividir, lo cual nos queda 18 dividido entre 3. Hacemos la operación, la incógnita ya quedó sola y 18 entre 3 da 6. Quiere decir que X vale 6. Entonces ya resolvimos la ecuación. ¿Por qué? Porque la incógnita X tiene un valor de 6. Y si se comprueba, porque el triple de 6 es igual a 18. Planteemos una segunda ecuación con este problema. Juan desea comprar 13 canicas y el vendedor le entrega una bolsa cerrada y 4 canicas sueltas. ¿Cuántas canicas tiene la bolsa? Pensemos. Compró 13 canicas y le entregaron una bolsa cerrada y 4 canicas sueltas. ¿Cuántas canicas tiene la bolsa? Muchos ya la resolvieron mentalmente. Vamos a representarla algebraicamente. En primer lugar, la bolsa no sabemos cuántas canicas tiene. Entonces la primera pregunta es, ¿quién representa la incógnita? Es decir, ¿qué es lo que no sabemos? Bueno, lo que no sabemos es el número de canicas que tiene la bolsa y las vamos a representar con una letra minúscula para que esta sea nuestra incógnita. Así que tenemos Y más 4, que son las canicas sueltas, es igual a 13, que es el total de canicas, y tenemos una ecuación. Ahora, resolvamos esa ecuación. Y más 4 es igual a 13. Y comenzamos con ver que la incógnita se encuentra en el primer miembro, que es la que está en el primer miembro, Y más 4. El número que está con la incógnita, digamos, estorbando, es el número 4. Ahora, identificamos que el 4 está haciendo una operación. Esa operación que está haciendo el número 4 es una suma. Hay que pasarla al segundo miembro con su operación inversa o contraria. La inversa de sumar es restar. Por lo tanto, el 4 del primer miembro pasa al segundo miembro con su operación contraria y va a ser resta. Así que ahora va a ser 13, pero ahora restándole 4 que se cambió al segundo miembro. Hacemos la resta, 13 menos 4. Así que Y es igual a 9. Hemos encontrado el valor de nuestra incógnita. Y es verdad, la bolsa contiene 9 canicas. Aunque está cerrada, pudimos averiguar cuántas canicas tenía. La ecuación Y más 4 es igual a 13, Y es igual a 9. Ahora tenemos un segundo problema. El producto de 57 y un número desconocido es igual a menos 912. ¿Cuál es el número? En primer lugar, la palabra producto significa multiplicación y aquí está la ecuación. 57 por un número desconocido, es decir, 57 por b, recuerda que un número y una letra juntas indican multiplicación, es igual a menos 912. Ahora, vamos a empezar con que la incógnita está en el primer miembro. La incógnita es b y está en el primer miembro. Y quien le estorba a la incógnita porque está del mismo lado es el 57. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es el 57 identificamos qué operación está haciendo y la operación que está haciendo
es una multiplicación, porque número y letra juntas indica que se están multiplicando. Entonces, vamos a pasarla, quitarla de ahí para que la incógnita quede despejada con su operación inversa. De multiplicar, su operación inversa es dividir. Menos 912 dividido entre 57. Hacemos la división, pero recuerda antes una cosa, esta es una división de enteros. Al multiplicar y al dividir enteros, ocupamos lo que se conoce como leyes de los signos. Las leyes de los signos dicen, en este caso vamos a hacer una división, más entre más da más entre menos da menos entre más da menos y menos entre menos da más. Aquí estamos dividiendo un negativo entre un positivo porque el 57 no tiene signo. Así que menos entre más dará menos y 912 entre 57 da 16. Por lo tanto, el número es menos 16 y hemos resuelto la ecuación. El número es menos 16 porque multiplicado con 57 resulta menos 912. Y estamos en lo correcto. Ahora, otra pregunta y vamos a identificar el problema. Menos 25 resulta de sumar un número y 40. ¿Cuál es el número? Expresemos algebraicamente. Menos 25 es igual a un número sumado con 40. La incógnita ahora está en el segundo miembro, x más 40. Y quien está con la incógnita es el 40. Lo mismo. Vamos a despejar la incógnita, pero ahora del segundo miembro se va a pasar el 40 al primer miembro. Es exactamente lo mismo. Ahora el 40, vemos qué operación está haciendo. El 40 está haciendo una suma, por lo tanto va a pasar con su operación inversa al primer miembro. Lo inverso de sumar será restar. Por lo tanto, menos 25 que ya estaba, menos 40 es lo que saldrá igual a x. Otra vez recordamos operaciones de enteros. Usamos y recuerda que al sumar y restar números enteros, los positivos se consideran tener y los negativos deber. Así que esto sería como debo 25 y debo 40, pues entonces ¿cuánto tengo o cuánto debo? Si debo 25 y debo 40, pues entonces debo más. En este caso debo 65. Por lo tanto, x vale menos 65. Hemos resuelto la ecuación. El número es menos 65 porque sumado con más 40 resulta menos 25. Podemos resumir el método del despeje de la siguiente manera. Para resolver una ecuación de primer grado utilizando el método del despeje, en primer lugar, número 1, se identifica la incógnita y en qué miembro se encuentra, si está en el primero o en el segundo. El paso número 2 es identificar aquellos números o valores que están en el mismo miembro con la incógnita. En tercer lugar, lo que debemos de hacer es que esos valores los pasaremos con su operación contraria o inversa al miembro contrario. Y por último, el número 4, realizar las operaciones para obtener el valor de la incógnita. De esa manera, podremos resolver una ecuación de primer grado, llamada también ecuación lineal por el método del despeje. Con esto terminamos la segunda parte de estas ecuaciones de primer grado utilizando el método del despeje. Obviamente continuaremos resolviendo más ecuaciones, pero agregando ahora más números. Por el momento debemos practicar estas ecuaciones donde solamente tenemos un número estorbando a la incógnita. Y más adelante trataremos de resolver ecuaciones con más números. Muchas gracias.